la W hablan los congresistas. Hablamos de regular drogas. Numeral regular drogas es. ¿Y por qué pusimos este numeral? Porque como bien lo hemos contado y lo hemos recordado, de hecho, pues esta semana fue noticia la propuesta de nuevo de el gobierno nacional sobre legalizar la cocaína. El director de la DIAN escribió en su cuenta de Twitter: hay que legalizar y grabar la cocaína. Estamos con distintos congresistas de distintos partidos políticos. Yo primero saludo al representante Andrés Forero del Centro Democrático. Gracias, representante, por estar con nosotros en W Fin de Semana. Camila, muy buenos días, un saludo para ti, para la mesa, para los demás congresistas y para todos los oyentes. Bueno, representante, sobre esta propuesta específicamente que hizo el director de la DIAN en las últimas horas y que además pues arrobó también a su jefe, al presidente Gustavo Petro, quien había puesto y citado un artículo de The Economist hablando de la legalización de la cocaína específicamente. ¿Qué cree? Pues nada, Camila, yo realmente siento que con esto el director de la DIAN está tratando de buscar distractores, está generando unas cortinas de humo de cara a la discusión que se avecina en la plenaria de Senado y de Cámara de Representantes sobre la reforma tributaria. Realmente yo creo que son los temas relevantes en este momento. Políticamente yo creo que él sabe que es inviable que se pueda aprobar el tema de la legalización de la cocaína en este momento en el país. De hecho, no hay un ambiente internacional que favorezca esa legalización, a diferencia o en un contraste muy grande a lo que ocurre, por ejemplo, con el tema de la marihuana. Así yo creo que él es consciente de que eso no es viable en este momento, pero lo plantea para desviar la atención de lo que realmente es importante. O, por ejemplo, lo que pasa y lo que está pasando con el tema de la crisis energética que está viendo el mundo y las decisiones, a mi juicio, equivocadas que está tomando el gobierno de Gustavo Petro sobre esa materia. Veamos el día de ayer, por ejemplo, un reportaje hecho por Ricardo Ávila que muestra cómo pues el gran activo nacional, la joya de la corona, pues está perdiendo lustre a pasos acelerados por cuenta de los anuncios del presidente. Entonces, yo siento que en este momento eso es inviable políticamente a nivel nacional y a nivel internacional, y lo presenta el director de la DIAN para desviar la atención de lo realmente importante. Pero, representante, ¿no es hora de pensar en un camino distinto para combatir el narcotráfico en Colombia? Yo creo que ese es un debate que se puede dar, es un debate donde hay argumentos que son interesantes, que son válidos por parte de quienes están a favor de la legalización, pero pues también hay otros problemas y otras preocupaciones que tenemos quienes consideramos que esa legalización, sobre todo de una sustancia tan dura, una sustancia, ayer veíamos por ejemplo al presidente del Senado, Roy Barreras, hablando de las drogas suaves, y naturalmente la cocaína no es una droga suave. Entonces, sería un debate que se debe dar, sin duda alguna. Creo que en este momento no tiene sentido hablarlo en Colombia, porque en el mundo, en el concierto de naciones, esa no es una prioridad en este momento, el tema de la legalización de la cocaína, pero sobre todo siento que cuando lo plantea el director de la DIAN, una cosa es que lo presente el presidente de la República en el discurso de la ONU, ¿cierto? Y vimos que él en cierta manera pues tiene ese contraste que por un lado sataniza el gas, sataniza el petróleo, pero al mismo tiempo pues se romantiza el tema de la cocaína. Pero una cosa es que lo plantee en ese escenario multilateral, en ese escenario mundial, y otra cosa es que lo haga el director de la DIAN a 2 semanas de que se discuta la reforma tributaria en el Congreso. Entonces, eso se podrá debatir después, pero en este momento lo que me parece más relevante es discutir a profundidad los alcances de la reforma tributaria, que en mi juicio van a frenar la inversión, van a generar desempleo el próximo año y van a pues generar más presiones inflacionarias, y no estar discutiendo de cosas que en este momento, como te digo, creo que ni nacional ni internacionalmente tienen viabilidad política. Bueno, invitamos a los congresistas también a participar con nuestro numeral regular drogas es. Y María Camila, también saludamos a esta hora al director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán. Director, ¿usted qué opina sobre la viabilidad de esta propuesta? Bueno, yo creo que a corto plazo esta propuesta es muy difícil de realizar, pero sí se puede trazar un camino que sea como una especie de transición, como se debe plantear en el caso de los hidrocarburos. Países con muchísimos años de ventaja en términos de tecnología, pues han trazado un camino a 30, 40, 50 años,
en el tema energético. En el tema del narcotráfico lo mismo. Deberíamos comenzar, por ejemplo, con la hoja de coca, para regular los usos lícitos, legales, nutricionales y medicinales comprobados que tiene la hoja de coca. Deberíamos empezar, por ejemplo, por hablar de los insumos químicos que sirven para transformar la hoja de coca, que es una planta, en el clorhidrato de cocaína, que es el polvo blanco que vemos que es incautado y que se exporta a diferentes países del mundo. Para producir 1 kilo de clorhidrato de cocaína se necesitan 500 kilos, media tonelada de otros químicos que en su mayoría son importados. Colombia no los produce. Bueno, 75 galones de gasolina, éter, acetona, ácido sulfúrico, cemento. Nunca se habla de esas empresas fachada importadoras de estos insumos químicos, siempre se habla de los campesinos cultivadores, de los cultivos, de si hay aspersión aérea obligatoria con glifosato o no, pero nunca se habla de este tema ni se habla tampoco del lavado de activos. En este momento en Colombia, entre Caucasia, Antioquia y Tibú, en norte de Santander, semanalmente se postean 250.000 giros y remesas. ¿Dónde está la UIAF? La Unidad de Información y Análisis Financiero, que entre otras cosas depende del Ministerio de Hacienda, haciendo inteligencia y controlando estos flujos de lavado de dinero. Entonces, en esta transición lo que hay que buscar es empezar por la hoja de coca y sincerar el debate, poner todos los elementos sobre la mesa. Pero en lo que sí tiene razón el director de la DIAN es que el segundo renglón exportador de Colombia, que es la cocaína, con un 2% en el Producto Interno Bruto, pues ya es hora de que pague impuestos y no siga causando la corrupción y la violencia que causa el tráfico ilícito de cocaína y las demás rentas ilegales que tenemos en Colombia. Director, le entendemos lo que usted nos quiere explicar en el tema de que deberíamos implementando este tema paso a paso. Sin embargo, le pregunto, esa velocidad a la final, ¿quién la va a definir? Porque cuando analizamos el tema, por ejemplo, de la cannabis, recordemos que esto se demoró muchísimo en implementar y cuando miramos al tema el día de hoy, pues ha sido como que se ha perdido mucho tiempo y por ende se ha perdido mucha plata. ¿Quién va a terminar definiendo esa velocidad en que se debe implementar este tema entonces? Pues la responsabilidad de que se hubiera frenado todo el proceso del desarrollo del cannabis de uso industrial, medicinal y ahora pues el proyecto de otros usos del cannabis de uso adulto, pues fue del gobierno de Iván Duque, que le puso un freno de mano total a este proceso y no lo quiso entender como una oportunidad para Colombia tan interesante. Yo creo que esto tiene que ser un trabajo del Estado, un trabajo del gobierno en donde haya una reglamentación clara, donde se pueda empezar, por ejemplo, con una mayor discriminalización, también atacar un problema que es el problema de seguridad más grave en las ciudades relacionado con el tráfico de sustancias ilícitas, que son las drogas sintéticas. En cualquier casa, en cualquier parte se puede montar un laboratorio para sacar drogas sintéticas y estas son las que están en este momento incidiendo más en el consumo de los jóvenes y de muchas personas. Entonces, creo que hay que buscar reglamentar también cosas que no se han reglamentado. Miren, en materia de salud pública tenemos desde el 2012 la ley 1566, que empezó a tratar el consumo como un problema de salud pública y el abuso sobre todo y el consumo problemático y la adicción, pero es una ley que no se ha reglamentado desde el 2012, que el sistema de salud tiene que implementar y poner en práctica para atender a los pacientes, atender a las personas que sufren adicciones. Esto necesita salud pública y esto necesita también pues un proceso donde pongamos sobre la mesa todos los elementos que tiene este debate, que son elementos diversos y que el país muchas veces se queda es mirando a los campesinos cultivadores o a las mulas que capturan en el aeropuerto mientras salen cargamentos de muchas toneladas por el mar o por diferentes vías desde Colombia. Otra voz, gracias al director del Nuevo Liberalismo, otra voz... También saludamos a el representante Wadid Mansur desde el Partido Conservador. Fue uno de los representantes que de inmediato reaccionó a esta noticia del pasado viernes. Gracias por estar con nosotros y cuéntenos, ¿lo ve viable o no? Buenos días, María Camila, para todos los oyentes. Un saludo especial también a los compañeros que están aquí hoy compartiendo esta opinión con nosotros. Bueno, mi posición principal es... digamos que creo que están ensillando la bestia antes de comprarla. Y yo sí
he calificado de alguna manera como una ligereza del director de la DIAN. Y desde que el presidente Petro pronunció su discurso en la ONU, siempre he dicho que estas no son las formas y este no es el camino. Sin duda alguna, la lucha contra el narcotráfico ha sido un fracaso. Esa lucha la hemos perdido y ya hay que comenzarle a vender al mundo de que exploraremos otros caminos. Esto en Colombia se salió de control, no solamente en el narcotráfico, sino en el consumo interno. Ya podemos ver cómo los ciudadanos están encontrando, no tienen que ir a como se decía el otro día, a sitios oscuros o a zonas lejanas para conseguir la cocaína, ya se consigue en cualquier parte. Ya el control del microtráfico también, la policía ha perdido esa guerra y por eso tenemos que contarle al mundo lo que Colombia está viviendo alrededor del narcotráfico y que busquemos la solidaridad de la comunidad internacional para replantear esta discusión y comenzar a explorar otro camino que no nos deje tanta sangre y tanta guerra. Pero comenzar a hablar al interior del país de grabar la cocaína en este momento, cuando el resto de la comunidad internacional no tiene eso dentro de su agenda, es una ligereza y es apresurarse. Miren, es que el problema de todo esto es que si usted la legaliza en Colombia no se soluciona el tema de fondo, porque es que aquí lo que hace costoso, digamos, el narcotráfico son las rutas para llegar a otros países. Mientras en otros países sigue siendo ilegal, nosotros no resolvemos nada con estar legalizando. Todo lo contrario, ese tipo de afirmaciones de manera impulsiva y sin consultarla incluso seguramente con su gabinete y con los miembros de trabajo, lo que genera son tensiones internacionales y aún peor, para que el martes o miércoles salga alguien del gobierno a retractarse y a decir que eso no se trató, que eso no era lo que se pensaba, y a generar divisiones al interior del gabinete del presidente Petro. Esto hay que subirlo con calma, pero lo más importante, que la comunidad internacional tenga la claridad de que este es un camino que se tiene que abordar. Pero entonces usted dice, bueno, apresurada la declaración del señor de la DIAN ahí a través de su cuenta de Twitter, pero sí hay que empezar a hablar, por lo menos, o regular, ¿le parece bien ese término o tampoco? Yo creo que sí comenzar a hablarlo, pero cuando toda la comunidad internacional esté en esa misma agenda. Si hablarlo a nosotros al interior de Colombia no hacemos absolutamente nada, pero sí hay que comenzar a hacerlo, o por lo menos poner esa salida sobre la mesa. Es que lo que hay que buscar es alternativas, pero es que en un país donde no se judicializa al campesino que siembra la coca, donde no se puede utilizar el glifosato para erradicar los cultivos de coca, donde el consumo de 1 gramo de cocaína ya la Corte Constitucional, digamos, lo declaró legal. Digamos que la cadena en sí está despenalizada. El tráfico ya de estupefacientes y otra cosa sí lo condenan fuertemente, pero tiene muchas excepciones que no permiten hacer una lucha efectiva y eficiente. O nos vamos al otro extremo y volvemos realmente a lo que se necesita de poder fumigar para erradicar los cultivos, despenalizamos el uso de la dosis mínima, o penalizamos, perdón, el uso de la dosis mínima y le damos herramientas a autoridades para combatir esto, o realmente busquemos otro camino de regular el uso de la cocaína, porque realmente, como estamos en este punto medio, que somos, digamos, es inane todos los procesos que estamos realizando. Cada vez hay más coca. Se habla de que Colombia exporta alrededor de 1.000 kilogramos de cocaína a Europa y a Estados Unidos. Eso representa casi, puesta la cocaína ya, son casi 150 billones de pesos que se están vendiendo de cocaína y creo que realmente este país no merece que sigamos muriéndonos, matándonos de esta manera por este producto mientras nosotros lo que consumimos es el 1% de lo que producimos. Nosotros estamos poniendo la sangre y los demás países son los que están consumiendo. Yo creo que la realidad de nuestra guerra hay que contársela al mundo para que podamos abordar este problema desde otro punto de vista. Sí. Sumado a que hay que buscar una política pública, María Camila, para los adictos. Es que lo que pasa en el mundo entero hoy es que no hay un tratamiento efectivo para la adicción a la cocaína. No hay ninguna solución de fondo. Y ese es un problema que también hay que contarlo, porque hablar de legalización también tiene que tener una política pública de salud
pública, valga la redundancia, que sea efectiva y sea eficiente contra el consumo para disminuir el consumo de esta sustancia. Sí, gracias, representante. Y recuerden participar con nuestro numeral Regular Drogas Es. A esta hora también nos acompaña Duvalier Sánchez, representante de la Alianza Verde. ¿Hay que grabar y legalizar la cocaína? ¿Usted qué opina? Hola, buenos días. Pues lo primero es que yo creo que la lucha que se ha dado, o la guerra, como le han llamado a las drogas, pues ha cambiado. Ha cambiado. Lo que no ha cambiado es la generación de violencia que crea en el país. O sea, no se ha reducido. Y siguen usando las mismas formas de intimidación y de violencia que hoy sobre todo tiene sometido al Estado en la parte local. Miren, en los 80 y a principios de los 90, los narcotraficantes le tenían miedo a la extradición. Hoy ningún narcotraficante le tiene miedo a la extradición. A lo que le tienen miedo es a la legalización. Ese es el miedo de los narcotraficantes y de los jefes de la mafia en esta década. Que se abra el debate, por supuesto que no solo es necesario, sino que además es un llamado que tiene que liderar Colombia porque somos nosotros quienes más lo hemos sufrido. Y yo creo que, a diferencia de lo que opina el representante Guadix, yo creo que Gustavo Petro en esto sí ha tenido claridad y determinación. ¿Por qué? Porque creo que es consciente que no solo está dando pasos a nivel de país, sino que ha llevado la conversación a nivel internacional a la vez. Cuando hace la gira con los presidentes de la área andina, ha hablado con Ecuador, con Perú, ha hablado de este tema. Pero también cuando va a la ONU, hace un llamado a las naciones del mundo, explicando la situación dramática que vivimos nosotros en Colombia por un consumo que se da fuera de nuestro territorio, que se da sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Pero adicional a eso, es que la realidad hoy es que los números no acompañan nada de esta política. O sea, es demasiado torpe insistir en la erradicación forzada, es demasiado torpe insistir en el prohibicionismo, es demasiado torpe insistir en la captura a capos cuando el que está bajo el capo sigue con el negocio. O sea, aquí hay demasiados elementos que recomiendo. Les doy solo un dato. En el informe de la ONU para la droga y el delito del 2020, dice que la hoja de coco, las áreas cultivadas disminuyeron un 9%, pero la producción de cocaína incrementó en un 8%. Que ahorita el representante Guadix se equivoca, no son 1.000 kilos, son 1.200 toneladas más o menos que nosotros exportamos de las casi 2.000 o 1.900 que se exportan en todo el mundo. Es decir, Colombia realmente es el mayor exportador de cocaína del mundo. Tenemos el 61% de la droga que se exporta, pero además ahora tienen más eficiencia tecnológica, como lo decía ahorita el doctor Juan Manuel Galán, y es nadie persigue esas herramientas, esa tecnología, esos insumos, porque ahora se produce con menos hectáreas sembradas, con menos hojas, más cocaína. Entonces allí uno dice, realmente toca tratar de convencer al mundo y de nosotros dar pasos para que aquí no solo haya legalización, sino que a su vez regulación tanto en el enfoque de los cultivos, que yo estoy de acuerdo en que se puede empezar a hablar de la hoja, que ya la hoja, pues se producen muchos productos con esta, sino también de hacia dónde deberían ir estos recursos. Colombia tiene problemas de plata, y como lo dice el director de la DIAN, aquí hay pues una gran cantidad de recursos económicos. A mí me parece que este es un debate necesario, me parece que legalizar es lo correcto, me parece que si de verdad queremos buscar la paz, como lo ha dicho el presidente Gustavo Petro, la paz total, sin resolver el tema de la legalización o de las drogas, no vamos a conocer la paz. Es decir, esto nos condena a pervivir en la violencia y la situación en los municipios es sobre todo dramática para los alcaldes y para los temas de seguridad. Entonces, pues por supuesto que yo estoy de acuerdo con este debate y con un cambio en la política.
pues hablamos con ya varios congresistas del Centro Democrático, Partido Conservador, Nuevo Liberalismo, de los Verdes. Ahora nos vamos al Pacto Histórico. Cerramos con el Pacto Histórico y con el representante Alejandro Campo. Pues por supuesto, no le voy a decir si está de acuerdo o no, porque sabemos pues de hecho que esta propuesta pues viene del gobierno nacional, pero de todo lo que ha oído del representante del Centro Democrático y sobre todo del Partido Conservador, ¿qué pensar de esto que han dicho? Mire, tal vez es incluso del director del Nuevo Liberalismo, que dijo, puede empezar a hablarse, pero tal vez es un poco apresurada esta declaración del director de la DIAN. Mira, buenos días a todos mis compañeros, al doctor Juan Manuel Galán y a toda la gente que me escucha hasta ahora. Lo primero es que el 20 de julio que me posicioné como congresista, dije que había que legalizar las drogas, la marihuana y la coca. Voy a empezar con esto. Hasta que un kilo de coca siga costando en Estados Unidos 120 millones de pesos que vale hoy y 145 en Europa, en Colombia habrá gente dispuesta a matar y a morir por eso. Lo segundo que quiero decir, hoy podemos hacer un proceso de paz total con más de 10.000 hombres alzados en armas que hay en el país, entre guerrillas, grupos criminales, bandas, todo lo que hay. Lo hacemos hoy y dentro de 4 días habrán 3.000 nuevos fusiles custodiando una coca que no era de los que la están custodiando, pero que tendrá nuevos dueños, porque sacaremos esos 20.000, pero seguirán el combustible de la guerra funcionando en el país y seguirán los fusiles en las selvas y en los campos cuidando una hoja de coca que viene a tener un nuevo dueño. Lo tercero, creo que les voy a leer ahora, el país hoy produce más cocaína que nunca. El gobierno de Duque nos dejó un país donde más del 60% del territorio colombiano está sitiado por grupos ilegales, por grupos que viven del narcotráfico y la minería, donde hoy la violencia recrudece y donde la cocaína es un motor fundamental. 4. Se mueren más personas en el mundo y en Colombia por la guerra del narcotráfico, por el enfrentamiento entre grupos delincuenciales, entre capos, entre estructuras, que por personas que se mueren por sobredosis. El gran problema de muerte en Colombia es el problema de la violencia que genera el negocio, no el problema que genera el consumo. La mayoría de personas que consumen cocaína pues no se mueren de sobredosis, no, mantienen un consumo que en algunos casos vuelve problemático, generan adicciones, pero la mayor cantidad de muertes no son por problemas de salud, son por problemas de violencia, por problemas de enfrentamiento. 5, lo único que nos quieren comprar sin ningún problema en el mercado estadounidense, los gringos sin problema, y los europeos es coca. Con estas 5 cosas quiero plantear mi siguiente tesis que he planteado desde el primer día que pisé el Congreso y que por eso repartí botellas de cerveza marihuana y cosas. Colombia tiene que avanzar en la idea de lo que hizo el presidente Petro. Tenemos que acordar con el mundo una política de drogas, no una guerra contra las drogas, una política de drogas que nos permita a nosotros solucionar un problema de violencia interna, pero que lo tiene México, lo tiene Guatemala, lo tiene Brasil, lo tiene hoy Estados Unidos. 2, un problema de ilegalidad que nos permite economías ilegales que hace que otras partes controlen. Hoy la droga está controlada en el territorio colombiano, pero por ilegales. Controlan cuánto paga la base de coca, cuánto vale la tonelada de hoja de coca, cuánto vale el kilo de la coca. Hoy se puede consumir cocaína sin ningún problema. La gente le puede adquirir sin problema. Hoy se puede consumir, se puede comprar, pero no se puede vender. Entonces lo que estamos teniendo es un poco de ollas, un poco de ilegalidad. La salida es en la legalidad, si es cobrar impuestos, si es acabar el narcotráfico y si es una política de salud pública, una política de cuidado que funciona en el mundo hoy. Y Colombia creo que tiene una posibilidad grande de salir adelante con esto. Y tenemos que hacer, ¿qué? Acuerdos inter se con otros países. Le voy a poner un ejemplo. Hoy Portugal está diciendo legalizar cocaína.
Hoy Ámsterdam está diciendo legalizar cocaína. O hay salas de consumo controlado de cocaína y morfina en Suiza, en Suecia. ¿Qué le dijimos a los gobiernos de esos en la conferencia latinoamericana hace 2 meses en Argentina? Pues si ustedes van, la gente está llegando a las salas de consumo, que es algo como lo que tenía Petro en la alcaldía, que son los CAMAS, que eran los CAMAS, que hoy funcionan en el mundo. Pero la gente tiene que llegar con la papeleta, le estamos diciendo, acá hay narcotráfico. Compren un acuerdo Intercia Colombia y legalizamos esa vaina. Hoy le quiero decir a Colombia, 3 países le están pensando en plantearnos ese tema en los próximos meses, porque lo están estudiando, es la nueva forma de la política de drogas en el mundo, Camila. Vamos a ver qué pasa entonces en las próximas semanas con esa propuesta que lanzó el director de la DIAN, apoyado por supuesto por el gobierno, por el presidente Gustavo Petro. Gracias a nuestros congresistas, a los congresistas de todos los partidos políticos, una amplias opiniones de esta propuesta de legalizar la cocaína. Numeral regular drogas es.